Aquel verano, Nerja brillaba más que nunca. Las olas del Mediterráneo lamían suavemente la orilla, y el aire cálido de la costa andaluza acariciaba la piel con promesas de descanso. A sus 20 años, Alina, recién salida de un agotador curso universitario, se bajó del autobús con una mochila al hombro, las sandalias llenas de polvo y una mezcla de cansancio e ilusión en el rostro. Era su primer viaje sola. Había elegido Nerja por las fotos que vio en una revista de viajes, acantilados dorados, callejones blancos y ese azul inconfundible del mar. Pero lo que no sabía aún era que aquel lugar no solo le regalaría descanso, sino algo que removería todo dentro de ella. El hotel donde se hospedaría era pequeño, con solo 10 habitaciones. El mirador del mar, se llamaba. La fachada cubierta de bugambillas, la terraza con vistas al mar y la luz dorada del atardecer dándole la bienvenida parecían salidos de una postal. En recepción la recibió un hombre de voz grave y sonrisa tranquila. «Bienvenida, señorita Alina», dijo con una cortesía que parecía de otra época. «Soy Ricardo, el propietario. Si necesita algo, no dude en decírmelo». Ella, algo sorprendida por la atención personal, asintió con una sonrisa tímida. Notó enseguida su porte elegante, su forma pausada de hablar, la seguridad sin arrogancia en su mirada. Era mucho mayor que ella, pero no viejo. Tenía unos 40, calculó, y un aire que inspiraba respeto y cercanía al mismo tiempo. Durante los primeros días, Alina paseó por el casco antiguo, tomó el sol en la playa de Burriana y visitó las famosas cuevas de Nerja. Cada vez que regresaba al hotel, Ricardo encontraba una excusa para saludarla o preguntarle cómo había ido su jornada. No era invasivo, solo atento. Una tarde, después de una caminata larga, Alina bajó al comedor para cenar. El lugar estaba casi vacío, salvo por una pareja de alemanes en la esquina. Ricardo, que revisaba unos papeles en la barra, la vio entrar. ¿Le apetece que le recomiende algo del menú? Esa noche compartieron mesa por primera vez. Hablaron de libros, de viajes, del mar. Alina se sintió cómoda, escuchada. No era una conversación ligera, Ricardo la trataba como a una igual. Era nuevo para ella, y por eso, tan adictivo. Pasaron los días. A veces él le ofrecía acompañarla a alguna excursión corta. Otras veces simplemente coincidían en la terraza al atardecer, con 2 copas de tinto de verano entre ellos. No había gestos indebidos. Pero en la forma en que él la miraba cuando hablaba, o como ella buscaba su compañía cada vez con más naturalidad, algo se estaba tejiendo. Una noche, después de regresar de una caminata nocturna por la playa, Alina se atrevió. ¿Le gustaría subir un momento a tomar un café?, preguntó en el pasillo, con voz neutra, como si fuera lo más normal del mundo. Ricardo dudó una fracción de segundo, pero luego asintió con una leve sonrisa. Solo un café, claro. No pasó nada que rompiera las normas. Se sentaron junto a la ventana, él en la silla, ella en la cama, con las piernas cruzadas. Hablaron hasta que la noche se volvió profunda. Él le contó que llevaba más de 10 años gestionando el hotel, que adoraba ese rincón del mundo. Ella le habló de su ciudad, de su madre, de sus planes. En el silencio que a veces se formaba entre ellos, no había incomodidad, sino una cercanía difícil de definir. Antes de irse, Ricardo se despidió con un simple «que descanses», y nada más. Pero al cerrar la puerta, Alina se quedó con el corazón acelerado. No sabía si aquello era una amistad especial, una atracción silenciosa o solo un juego de verano. Pero sí sabía que su estancia en Nerja ya no sería la misma. Los días en Nerja pasaban con una dulzura que rozaba lo irreal. El sol seguía calentando las piedras blancas de las calles, el mar susurraba secretos a quien supiera escucharlos, y Alina sentía que algo nuevo florecía en su interior. No era solo el descanso o el placer de estar sola por primera vez. Era esa presencia constante de Ricardo que, poco a poco,
Se convertía en el centro de sus pensamientos. Él no era como los chicos que había conocido antes. En su voz había calma, en sus palabras, contenido. Cuando hablaba de su vida, lo hacía con honestidad, aunque a veces dejaba huecos sin llenar. Le contaba sobre el esfuerzo de levantar el hotel, sobre su amor por la tranquilidad, sobre cómo había aprendido a valorar los pequeños detalles. A veces mencionaba su juventud en Madrid, una época intensa que, según él, ya no echaba de menos. ¿Nunca te has sentido como si lo tuvieras todo pero faltara algo esencial? Le preguntó una noche mientras estaban sentados en la terraza del hotel, mirando el mar en silencio. Alina asintió. Porque sí, entendía ese vacío sin nombre. Y en ese momento sintió que hablaban el mismo idioma, aunque pertenecieran a mundos distintos. Las visitas de Ricardo a su habitación se volvieron algo casi natural. Siempre a horas prudentes, siempre con un gesto de cortesía, nunca con intenciones explícitas. Hablaban durante horas, a veces con música suave de fondo. Él le enseñaba canciones antiguas, ella le mostraba fotos de su ciudad, de su gato, de su madre cocinando. A veces se reían tanto que olvidaban el paso del tiempo, otras, caían en silencios largos, pero cargados de sentido. Alina empezó a imaginar un futuro que nunca se había planteado. ¿Y si todo esto era el comienzo de algo real? Y sí, contra todo pronóstico, él también estaba descubriendo algo nuevo a través de ella. Sus amigas jamás lo entenderían, pensaba. Pero eso no importaba. Lo que sentía cerca de él era demasiado auténtico para explicarlo con palabras. Una tarde, al regresar de una excursión al balcón de Europa, encontró sobre su almohada un libro envuelto con una cinta roja. Era una edición antigua de El Principito, en español. En la primera página, escrita con letra firme y cuidada, había una dedicatoria. Para quien mira con los ojos de dentro. No pierdas nunca esa forma tuya de ver el mundo. R. Alina sostuvo el libro contra el pecho durante varios minutos. Sintió una mezcla de emoción, ternura y algo que no supo nombrar. No era solo un detalle bonito. Era un gesto que confirmaba lo que empezaba a sospechar. Ella le importaba. Pero aquella noche, mientras charlaban sentados junto a la ventana abierta, ocurrió algo distinto. Ricardo estaba más serio, menos relajado. Se levantaba de la silla con frecuencia, se asomaba a la puerta como si esperara algo. Alina lo notó. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. Él tardó unos segundos en responder. Sí. Solo que a veces tengo la sensación de que este lugar, por muy hermoso que sea, también tiene demasiadas miradas. Su sonrisa habitual no apareció esta vez. En su rostro se dibujó una expresión que Alina nunca le había visto antes, una mezcla de preocupación y culpa. Ella no insistió. Pero esa noche, cuando se quedó sola en la habitación, ya no pudo ignorar una sensación que llevaba días rondándola. Algo no encajaba. Ricardo, el hombre que parecía tan libre, empezaba a mostrar grietas. Y esas grietas dejaban pasar una sombra que hasta ahora ella no había querido ver. La calma de los últimos días se rompió de forma silenciosa, como una brisa que cambia sin previo aviso. Todo parecía igual en el hotel. Las flores seguían abiertas en el patio, las tazas de café se alineaban en las mesas al amanecer, los turistas bajaban a la playa con sus sombreros de paja. Pero ese viernes, un coche negro aparcó frente a la entrada, y de él bajó una mujer. Vestía de manera sobria pero impecable. Traje de lino claro, gafas de sol grandes, bolso discreto. Caminaba con decisión, como alguien que no necesitaba preguntar por dónde ir. Era Carmen. Tenía unos 35 o 38 años, la piel ligeramente bronceada, el cabello recogido con elegancia. Saludó brevemente a la recepcionista y pidió ver a Ricardo. Pero en lugar de subir directamente a su habitación, se detuvo frente al tablón con los nombres de las habitaciones.
Nadie supo explicar si fue intuición, experiencia o simple destino, pero subió al segundo piso y llamó a la puerta de la habitación de Alina. Dentro estaban Alina y Ricardo, sentados frente a la ventana abierta, hablando en voz baja. No había nada comprometedor en la escena, dos personas tomando café, con un libro abierto entre ellos. Pero la cercanía era evidente. Había una intimidad que no podía fingirse. Cuando Carmen entró sin esperar respuesta, el aire se congeló. Así que era verdad, dijo, sin levantar la voz. No podía creerlo del todo, pero aquí estás. Alina se levantó de golpe. Tardó unos segundos en comprender lo que ocurría. ¿Quién es usted?, preguntó, con la voz rota. Carmen no respondió directamente. Se dirigió a Ricardo, que se había quedado quieto, como si el tiempo lo hubiese detenido. Nunca aprendes, ¿verdad? Siempre buscas algo nuevo para llenar tu vacío. Y siempre terminas arrastrando a alguien contigo. Sus palabras no eran crueles. Eran tristes. No había odio en su mirada, sino cansancio. Como si ya hubiera vivido esa escena muchas veces en su mente. ¿Tú sabías que estaba casado?, preguntó Carmen, mirando por fin a Alina. No, susurró ella. Nunca me lo dijo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Ricardo no dijo nada. No negó, no explicó, no pidió perdón. Solo bajó la mirada, como si su propia sombra lo hubiera alcanzado. Carmen dio media vuelta y se marchó sin cerrar la puerta. Esa noche, Alina no durmió. Miró fijamente el techo, el libro en la mesita, la taza aún con restos de café. Todo le parecía irreal. La persona que había idealizado se deshacía ante sus ojos como arena entre los dedos. A la mañana siguiente, al amanecer, salió del hotel con su mochila al hombro. No quiso despedirse de nadie. Caminó hasta el mirador donde el mar se abría inmenso ante ella. Allí se detuvo. El viento era fuerte, pero no frío. El horizonte parecía más lejano que nunca. Alina respiró hondo. Sintió tristeza, sí, y rabia. Pero también algo nuevo, una fuerza que no venía de otros, sino de dentro. No era una víctima. No era una ingenua. Había creído en algo que no existía, pero había aprendido a ver con otros ojos. Y ahora, aunque herida, iba a seguir adelante. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.